Buenas tardes, cordial saludo. El grupo está conformado por Nidia Elena Yagarí, Yaira Vanessa Rivas, Isabel Cristina Herrera y Mariela Aguilar. El tema que vamos a exponer es acerca de la aprobación del voto femenino en 1954. Como introducción, el voto es un elemento esencial de la democracia. Con él los ciudadanos pueden elegir sus gobernantes y sus representantes. Esta práctica se inició en la antigua Grecia, cuna de la democracia occidental. Pero no todos los ciudadanos tenían esa oportunidad de votar. Las mujeres, los esclavos y los metecos estaban excluidos de este proceso, en la cual solo el 10% llegaban a la votación. A lo largo de la historia, el voto siguió siendo restringido después de la Revolución Francesa, donde unas mujeres ilustradas pidieron el derecho a la votación, pero lamentablemente estas mujeres terminaron en guillotina. Se esperó la Revolución de 1848 para ver la aparición del sufragio universal masculino. A finales del siglo XIX se dio el voto femenino. En América Latina, este derecho al voto se da en el siglo XX. Todos estos procesos fueron decididos y liderados de las mujeres preparadas, valientes, que lograron sortear obstáculos, burlas y desprecio. La aparición del voto femenino en Colombia en 1954 fue un hito bastante importante en la lucha por la igualdad de género y la democratización en nuestro país. El voto femenino permitió a las mujeres participar en las actividades políticas, en las tomas de decisiones. También fue un paso muy importante a la igualdad de género. A partir de los años 30 aparecieron organizaciones femeninas como por ejemplo lideradas por familias que fueron políticas tradicionales, como el caso de Berta Ospina, Ofelia Uribe de Acosta, Esmeralda Arboleda. Entonces, esta batalla dio fruto en 1954 después de un debate con el Congreso de Colombia, que luego fue aprobada el voto femenino. En esta ocasión vamos a hablar sobre el contexto social, político y económico que permitió que en Colombia se aprobara el voto femenino en el 1954. Para esta época era una sociedad patriarcal y muy conservadora, en la cual no se le permitía a las mujeres participar en política ni ejercer el voto. Ya en 1930 inició el cambio social. Durante esta década las mujeres empezaron a tener más presencia en la educación y en la vida pública. Y en 1935 se les permitió ingresar a la universidad, teniendo en cuenta que anteriormente no lo podían hacer y aún el clero prohibía a las familias que lo hicieran, y quienes permitían que sus hijas ingresaran a la universidad eran excomulgados. Pero todo esto marcó un gran avance. Este acceso a la educación hizo que muchas mujeres empezaran a organizarse y a reclamar sus derechos. Ya para 1950, hablando del contexto político y económico, Colombia vivía una época difícil conocida como la violencia, con enfrentamientos entre liberales y conservadores. El país estaba en crisis, tanto política como económicamente. La violencia rural, censura y la falta de estabilidad llevaron a un golpe de Estado en 1953. Ya en el gobierno de Rojas Pinilla vino el voto popular. Cuando asumió el poder en 1953, buscaba apoyo popular y modernizar su imagen. En este contexto, él aprobó el voto femenino en 1954, mediante el decreto 1823. Aunque fue una decisión del gobierno, fue una decisión militar, también fue el resultado de años de lucha del movimiento de mujeres que ya venía trabajando desde décadas atrás. Las mujeres votaron
por primera vez el plebiscito de 1957, un momento histórico para la democracia en Colombia. El voto femenino en Colombia no fue solo una decisión política, sino el resultado de un proceso social donde las mujeres se educaron, se organizaron y lucharon por sus derechos en medio de una época marcada por conflictos políticos y económicos. La transformación fue posible gracias a su esfuerzo, su voz y su participación activa en la construcción del país. A continuación vamos a hablar de cuáles fueron los principales actores que tuvieron participación en la aprobación del voto femenino. Ellas fueron un grupo de mujeres líderes que estaba conformado por María Teresa, Josefina Valencia, Lucila Rubio, Berta Hernández, Ofelia Uribe, Rosita Turizo, Mercedes Abadía, María Curea y Esmeralda Arboleda. Lograron lo que parecía imposible, y era que la Asamblea Nacional Constituyente debatiera y aprobara la reforma que le daría a todas las colombianas el derecho al sufragio, a elegir y poder ser elegida. Esto lo llevaron a cabo en 1957, a pesar de que se aprobó en 1954. Colombia fue uno de los países que más tardó para poder llevar esto a cabo, teniendo en cuenta que tuvimos más de 138 años de lucha para poder lograr lo que queríamos. Este grupo de mujeres creó muchas revistas, entre ellas las más reconocidas fueron Nuestras Mujeres y otra fue La Verdad. También podemos hablar que tuvo participación política. La participación política porque la compañera Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia en 1954 participaron en la Asamblea Nacional, que ahí fue donde debatieron y aprobaron el voto para nosotras, ¿sí? Ellas fueron las principales actoras de esa lucha en la política. También podríamos hablar del general Gustavo Pinilla. Se dice que la aprobación del voto se lo debemos a él, pero apenas llevaba un año de presidencia cuando la Asamblea Constituyente aprobó el derecho al voto, y nosotros llevábamos más de 138 años luchando para que pudieran aprobar el voto a todas las mujeres. La aprobación del voto femenino en Colombia en 1954 fue un momento clave que impulsó varios cambios sociales y políticos importantes en el país. Aunque los efectos no se vieron de inmediato, marcó el comienzo de una transformación en la vida pública y en el papel de las mujeres. A continuación les presento los principales cambios políticos que se dieron en esta época. La ciudadanía plena de las mujeres. Se reconoció su derecho a votar y a ser elegida. Antes de este año, las mujeres no tenían derecho al voto ni tenían derecho a ser elegidas. La primera participación electoral femenina ocurrió en 1957 con el plebiscito. Se dio el inicio de la representación política femenina, donde Esmeralda Arboleda accedió al Congreso, fue la primera mujer senadora de Colombia. Se dio la transformación de discursos políticos. Los partidos tradicionales, que son liberal y conservador, comenzaron a incluir temas de género. Y en los cambios sociales se dio el cuestionamiento de los roles tradicionales de géneros. Se abrió paso a la participación femenina en espacios públicos y servicios públicos. Se dio el mayor acceso a la educación y al empleo. Las mujeres ya empezaron a salir de ese ámbito exclusivamente doméstico, y se dio también la visibilización de los movimientos feministas. Se fortalecieron las luchas por la igualdad y los derechos civiles. El cambio de cultura progresivo, se reconoció a la mujer como ciudadanas activas dentro de la sociedad. Bueno, y hoy
las mujeres votan y son elegidas o nombradas en cargos públicos, pero pese a todo esto, aún no se ha acabado esa lucha de las mujeres por ser miradas y sin prejuicios.